a buscar en la Santa Biblia, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Primera a Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Siéntense los que están de pie. Privilegio y responsabilidad de la vida en la iglesia. Esa es la temática de hoy. Privilegio y responsabilidad de la vida en la iglesia. Como nos indica este pasaje, la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el templo. La iglesia son las personas. La iglesia es la gente llamada aparte, la gente convocada. Estos textos que escribe Pablo a Timoteo hablan de cómo debe ser el comportamiento del creyente, de cómo se debe comportar y también las relaciones en la iglesia. Creo que toda la iglesia tiene que analizar estos textos bíblicos. Toda la iglesia tiene que observar estos textos bíblicos, estudiarlos, prestar atención, mirarlos con detenimiento. Aquí tenemos en una frase la razón de las cartas pastorales. Porque estas cartas se escribieron para decirle a las personas cómo tienen que comportarse en la iglesia, cómo deben comportarse en la iglesia, conducirse. Conducirse es comportarse. Y este vocablo griego aquí describe el conjunto de la vida y el carácter, y describe en especial a la persona en su relación con los demás. Como se ha dicho, la palabra misma establece que el carácter personal de un miembro de la iglesia debe ser excelente. Debe ser excelente, y que sus relaciones personales con otros deben manifestar una verdadera comunión, es decir, una verdadera koinonía. Una congregación cristiana, usted lo sabe, es un cuerpo de personas, amigas de Dios, personas amigas entre sí. Tomemos en cuenta entonces que la congregación cristiana no es un club de amigos, no. La congregación cristiana no es un partido político, no es un sindicato, no es una asamblea ejidal, no es un equipo deportivo, no es un cuerpo de policías. Entonces, ¿qué es? Tampoco es un asilo de ancianos, aunque debemos preocuparnos, visitar y apoyar a los ancianos. No es un orfanato, aunque debemos apoyar a los huérfanos. Pero Pablo pasa a usar 4 palabras que describen las grandes funciones de la iglesia. Y me llama la atención cuando dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego explica que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué nos dice aquí? Que la iglesia es la casa de Dios. El templo no es la casa de Dios. Decimos que el templo es la casa de Dios. Bueno, pero más bien la iglesia es la casa de Dios. Usted y yo somos la casa de Dios. Usted y yo somos el tabernáculo de Dios, el templo de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Así que lo primero y lo principal es que debe ser una familia. La iglesia es una familia. ¿Lo creen, hermanos? Amén. La iglesia es una familia. No es una banda de delincuentes.
No es una banda de políticos, no una banda musical, no, la iglesia es una familia. Nelson, un navegante, escribió después de sus grandes victorias navales que había tenido la dicha de mandar a una banda de hermanos, pero esta no es una banda de hermanos, es la iglesia de Dios. A menos que una iglesia sea una banda de hermanos, bueno, que sí verdaderamente sean hermanos que tengan comunión, no será entonces una verdadera iglesia, porque el amor de Dios solo puede existir donde existe el amor fraternal. Porque es mentira que esté el amor de Dios donde no está el amor fraternal, pero donde está el amor fraternal, que es el amor entre hermanos, ahí está el amor de Dios. Por lo tanto, dice el texto, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La palabra sepas quiere decir tener conocimiento. Debes tener conocimiento, debes poseer sabiduría, debes tener entendimiento, hermanos. Ya vimos que conducirse es comportarse, tener una relación de hermandad adecuada, una hermandad honesta, una hermandad respetuosa, una hermandad cuidadosa. Entonces la iglesia es la casa de Dios. La iglesia, hermanos, es una asamblea del Dios viviente. Fíjese que ese mismo término, el término eclesia en el griego quiere decir asamblea. Asamblea. ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es una reunión general de miembros en colectivo. Eso es una asamblea. Una reunión de miembros en colectivo para decidir sobre asuntos comunes. Entonces la palabra eclesia quiere decir literalmente una compañía de personas. Una compañía de personas que han sido convocadas, que han sido llamadas, que han sido apartadas. No quiere decir que esas personas hayan sido seleccionadas o escogidas, más bien llamados, apartados. En Atenas, en la Atenas griega, la iglesia en aquel tiempo era el cuerpo gobernante de la ciudad y su membresía consistía en que todos los ciudadanos se reunían en asamblea, pero muy naturalmente en ninguna ocasión asistieron todos, dice la historia. Se proclamaba la llamada de asistir a la asamblea de la ciudad, pero solamente algunos ciudadanos respondían asistiendo. Eso es como cuando somos convocados para ir a votar o a elegir a nuestros gobernantes. Regularmente lo que se nota es el abstencionismo. No todos van a las casillas a votar. Pero Dios, hermanos, se dirige a todas las personas, sí, y únicamente a los que le han aceptado, y eso somos la iglesia. Así que la iglesia de Dios, hermanos, la iglesia de Dios, podemos ver que es un cuerpo, es una asamblea, es una casa del Dios viviente. Somos una asamblea del Dios viviente. Estamos en este momento en una asamblea y miren que estamos a punto de terminar el año. Y qué bueno que estamos en este lugar. Qué mejor estar en este lugar que en otro lugar. Mejor estar en los atrios de nuestro Dios. Nos dice este versículo que la iglesia es la columna de verdad. ¿Y qué es una columna? Pues una columna, hermanos, es lo que sostiene. Una columna es lo que carga el edificio. Entonces la iglesia es la columna de la verdad. La más grande columna de la verdad es la iglesia. Antiguamente, en Éfeso, a donde se dirige esta carta, o más bien a donde estas cartas llegaron de Timoteo, porque Timoteo era pastor en Éfeso, la palabra columna tenía un significado especial
en esa ciudad. La más grande gloria de Éfeso era el templo de Diana, también conocida como Artemisa. Grande es Diana de los Efesios, gritaban en Hechos 19:28. Y esa era una de las 7 maravillas del mundo. Una de sus excelencias eran sus columnas. Y aún todavía está el Partenón con esas columnas enormes. Tenía 127 columnas, cada una de las cuales había sido regalo de un rey. Todas eran de mármol, esas columnas, y algunas estaban adornadas con joyas y recubiertas de oro. Los de Éfeso sabían muy bien lo hermoso o lo hermosa que podía ser una columna. Bien puede ser la idea de la palabra columna, no indique aquí tanto el apoyo. Eso está contenido en baluarte como despliegue, pero a menudo se colocaba la estatua de un personaje famoso encima de una columna para que pudiera sobresalir por encima de todas las cosas ordinarias y verse claramente hasta de lejos. Entonces la idea aquí es que el deber de la iglesia es mantener bien alta la verdad, de tal manera que todos puedan verla. Usted tiene la verdad, yo tengo la verdad. ¿Cuál verdad, amados hermanos? La verdad es Cristo Jesús. La iglesia entonces también es el baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Bueno, un baluarte es el apoyo de todo el edificio y lo mantiene de pie, lo mantiene intacto. En un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad, la iglesia entonces la mantiene en alto para que todos puedan ver la verdad, contemplar la verdad. En un mundo que muchas veces quiere eliminar la verdad, la iglesia sostiene la verdad frente a todos los que quieran destruir la verdad. Tenemos la verdad de los siglos, la verdad que trasciende, la verdad eterna, la verdad que nos ilumina, la verdad que cambia, que transforma. Cristo Jesús es la encarnación de la verdad. Amén, aleluya. El testimonio que daba la joven de que hay mucha juventud, mucha gente, muchos catedráticos que no creen en Dios, niegan la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué no quiere el necio que Dios exista? Porque no quiere rendir cuentas, porque no quiere presentarse ante un ser superior y creador que pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Pero la verdad, hermanos, la levantaremos en alto, la verdad del Evangelio, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo tenemos que conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Amén. Ahora que ya entendemos, ahora que ya sabemos que la iglesia no es el edificio, que la iglesia no es el templo, que la iglesia son ustedes, que la iglesia somos nosotros formamos la iglesia, y hay muchas otras cosas más que aprender. Somos la iglesia visible, somos la iglesia presente, la iglesia que está peregrinando, la iglesia profesante, podría decir también la iglesia nominal, la iglesia que lleva el nombre de Jesús. Somos la iglesia del Señor. Aquí en la calle, a donde quiera que estemos, nosotros formamos parte de la iglesia del Señor. Muchos hermanos, al igual que nosotros, están reunidos en sus templos, en sus casas, están orando, están dando gracias a Dios, están bendiciendo a Dios, están haciendo promesa, están haciendo voto con Dios, están comprometiendo con Dios. Es verdad, hermanos, nuestro Dios es eterno. Él no está sujeto al tiempo, nosotros estamos en el tiempo, y como estamos en el tiempo, estamos sujetos al tiempo, contamos los meses, contamos los días, contamos los años. Y ya cuando llega un año
Un año nuevo, ya ve que la gente empieza a contar en cuenta regresiva hasta llegar a cero. Cuando dicen, llegó el año nuevo. Contamos los años, pero pedirle a Dios, ayúdame a contar los años para traer a mi corazón sabiduría. Y el Señor colma los años de bienes, corona los años de bienes, de bendiciones. Tus años que has vivido, me admira el testimonio del hermano Bartolo, que dice que ya va a cumplir 60 años en el camino del Señor. 6 décadas en el camino del Señor, sin retroceder, sin volver atrás, como cantaba el hermano Miguel, sin regresarse, sin retornar, estar ahí siempre vigilante, siempre velando, siempre al tanto, conduciéndose correctamente en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amados hermanos, recapitulando entonces esta parte de la Escritura, privilegio y responsabilidad de la vida en la iglesia, ya vimos que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la asamblea de Dios, del Dios viviente, la iglesia es columna de la verdad y es baluarte de la verdad. La verdad la encontraremos siempre en la Sagrada Escritura, que esa es la palabra escrita, y la verdad siempre será encontrada y hallada en la palabra viviente, y usted sabe que la palabra viviente es Jesucristo nuestro Señor. Hoy nos concede el Señor llegar a finalizar este año con vida, gracias a Dios, con vida, con oxígeno, respirando, estando aquí presentes. Podremos levantar nuestras manos o quizás arrodillarnos y decirle al Señor, gracias Señor por tu bendición, por tu beneplácito, porque tú has estado conmigo, porque me has ayudado, me has consolado, me has dado fuerzas, me has dado paz, amor, fe y aún paciencia, porque con paciencia podremos salvar nuestras almas. Hermanos, ha llegado el momento que vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a orar juntos. Vamos a acercarnos aquí. Usted puede hacerlo. El que quiera doblar su rodilla puede hacerlo ahí en su lugar. Pero vamos a estar dando gracias.